Vamos a continuar, como ha sido la tónica durante todo este año, en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en Primera de Timoteo. Y en este estudio continuo, sistemático, que hemos establecido, nos damos cuenta que esta carta, aunque se llama cartas pastorales, porque tienen inicialmente una intención de poder entrenar a los pastores, en este caso al pastor Timoteo, es extensiva a todos nosotros como hijos de Dios. No estamos exentos de lo que aquí se nos ha enseñado de acuerdo a lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo. Por supuesto que es absolutamente indispensable en el sentido de un pastor, de un anciano, pero no es exclusivo de este grupo de hermanos, sino que es extensivo y también aplicable a cada uno de nosotros. Todos los requisitos que están puestos ahí, por ejemplo, que analizamos en el capítulo 3 para un anciano, un pastor, son extensivos a cada hijo e hija de Dios, no son exclusivos, por así decirlo, ¿ya? Todo lo contrario. Y llegamos nosotros al capítulo 5, y la porción que vamos a leer hoy día está desde el versículo 22 al 25, y ahí terminamos este capítulo 5. Dice así la palabra del Señor, capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Padre Celestial, gracias te damos esta mañana y te pedimos que tú dirijas, Señor, esta porción como siempre te rogamos, Señor, y que puedas hablar a cada uno de nosotros conforme al propósito, Señor, y el trabajo individual y corporativo que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 5, hermanos, si ustedes se recuerdan, es una descripción de una serie de regulaciones que el apóstol Pablo le instruye a Timoteo. Y para no olvidar, de hecho, el propósito de las cartas propiamente tal, no solamente la primera, sino que también la segunda, me gustaría que no olvidáramos nunca el capítulo 3, versículos 14 y 15. Esta es la razón por la cual Pablo escribe a Timoteo, que recuerden ustedes se encuentra en una posición de pastor de una iglesia que de alguna manera tenía un peso, o sus miembros tenían cierto peso en la sociedad, incluso de Éfeso, y por lo tanto, de alguna forma también nos muestra que Timoteo estaba un poco atemorizado o agobiado, ¿no es cierto?, por tener que tratar cosas con las personas que constituían la iglesia. Y el Señor por medio del apóstol le dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, o sea, había una urgencia. Pablo no podía esperar, en el fondo, el tener la oportunidad de viajar a Éfeso. Esto era urgente, ya le habían llegado, si ustedes recuerdan en el capítulo 2, versículo 1, ¿no es cierto?, le habían llegado noticias malas a Pablo respecto a la introducción o a la apertura de alguna manera a falsas doctrinas. Entonces Pablo tiene una urgencia, por eso dice, por si tardo, se asegura de que estas instrucciones lleguen a Timoteo, y aquí viene, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esta carta tiene un propósito netamente práctico en la conducta de Timoteo y por ende en la conducta de la iglesia, ¿no es cierto? Porque obviamente la conducta de los pastores
no es la no significa el hecho de que nosotros somos responsables de que los hermanos se porten bien. No, cada uno es responsable delante de Dios, pero sí se nos entrega la responsabilidad real, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, de ser un ejemplo, y no perfecto, por supuesto, pero sí un ejemplo de fidelidad, ¿no es cierto?, y todo lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces nosotros tenemos necesariamente, todos los que ocupamos una posición de liderazgo, partiendo por los pastores, ancianos y todo aquel que de alguna manera tiene influencia e injerencia en la grey, debe hacer suyo esto. No, vuelvo a insistir, no es algo exclusivo para los pastores. Por supuesto que es indispensable, pero también es indispensable para todos aquellos que de alguna u otra manera tienen la responsabilidad. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad, o mejor dicho, diría yo, primero es una responsabilidad y después un privilegio, el poder conducir a una iglesia local, ¿ya? Entonces, bajo este gran paraguas que es este versículo, capítulo 3, versículo 14 y 15, se extiende o se despliega toda la carta de Timoteo. Y el capítulo 5, como vimos, hace alusión a la forma de comportarse con las personas mayores, con las personas más jóvenes, ¿no es cierto?, con la jovencita. Y esto es bien importante, hermanos, porque desgraciadamente también algo que pareciera no tan relevante, fíjese que muchas veces llega a ser una situación desastrosa en el sentido de el involucramiento a lo mejor de hombres de la iglesia con jovencita, con esto, y sobre todo este tema de los líderes, que es tan importante poder regularlo bien. Por eso el concepto del respeto, el concepto de los distanciamientos respetuosos frente a nuestras hermanas, frente a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Porque es fundamental mantener la pureza de la iglesia en términos generales. Eso no significa que no nos abracemos, pero entender, ¿no es cierto?, cuando ese cariñoso abrazo puede tener otra connotación, y desgraciadamente suceden cosas de esas características, ¿no es cierto?, en iglesia, y líbrenos el Señor de que algún día suceda aquí, ¿no es cierto? Pero debemos estar alerta, debemos estar atentos, ¿ya? Entonces, pasa posteriormente el capítulo 5 a regular el tema de las viudas, de las mujeres abandonadas, ¿no es cierto?, principalmente, y en general de huérfanos y viudas, que constituían una masa crítica gigantesca en el tiempo en que escribe el apóstol Pablo esto, y por supuesto era una realidad que la iglesia tenía que hacerse cargo en todo el sentido de la palabra, pero entrega una regulación incluso ahí al respecto: hijos, nietos, en fin, hombres dentro de la familia, incluso mujeres dentro de la familia, y la iglesia. Y luego los últimos versículos, incluido estos, trata acerca de la regulación en el trato con los pastores. Primero habla del sostenimiento, después habla del cuidado, y habla también de la forma de disciplinar a los pastores, y ahora va a tocar la última parte, no tan inextenso, porque para poder tener nosotros una claridad plena de la forma de elegir un pastor, un anciano, y lo quiero hacer extensivo también a líderes de ministerio, personas que, hermanos o hermanas que tienen a cargo personas, todas ellas caben dentro de esta estructura, ¿no es cierto? Y dice el versículo 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Ya? Bueno, esta, hermanos, verso 22, créanme ustedes que es algo que siempre y hoy más que nunca toca mi mente y mi corazón como pastor, y mis hermanos ancianos, tanto los que sirvieron en los inicios de la iglesia como los que servimos el día de hoy también. Esta es una área donde nosotros ciertamente hemos crecido y tenemos que seguir creciendo. Cuando nosotros hablamos de poder colocar, y voy a hablar en términos prácticos, ¿no es cierto?,
colocar a alguien en una función, y debo reconocerlo, seguramente he cometido, y asumo esa responsabilidad también, errores que no me hacen un hereje, ni hacen a la iglesia un hereje, pero son errores que cometemos a la luz de una falta de rigurosidad, tal vez, en elegir a alguien. Y no estoy hablando, hermanos, que si te cae bien o mal, o que mira, yo me tinca esto, no sé, hay algo que no me guste. Esas cosas que son de alguna manera subjetivas, que yo normalmente no las tomo en cuenta, ¿ya? Yo trato de enfocarme en lo subjetivo, porque lo otro ya es entrar a un análisis en el cual yo no tengo acceso, ¿no es cierto? Yo no tengo acceso y creo que nadie lo tiene. Por eso es que los requisitos que se entregan aquí implican cosas prácticas que están en el capítulo 3, ¿no es cierto? Que están en el capítulo 3, aspectos que tienen que ver con eso. Pero aún así he cometido errores, ¿no es cierto?, en colocar a personas, a lo mejor en ministerios, cuando no tenían las capacidades o los dones para eso, y no tenían tampoco un testimonio lo suficientemente fuerte para constituirse en un ejemplo. ¿Ya? Nadie es perfecto, hermanos. ¿Ya? No vamos a encontrar al príncipe azul ni a la princesa dorada, no existe eso. Pero es importante entender que la situación de la elección para puestos de liderazgo, para un pastor, debe ser y va a ser, créanme, más exhaustiva de aquí en adelante. Bueno, de hace bastante rato en adelante. Así como también todos los que estamos en puestos de liderazgo estamos permanentemente y debemos ser permanentemente monitoreados, porque esto no es una dinastía, que yo heredo algo porque alguien me lo heredó o mi papá fue pastor de la iglesia, yo soy pastor de la iglesia, mi hijo va a ser pastor. No, eso es ese tipo de dinastías que se establecen muchas veces en congregaciones, desgraciadamente, son las que producen el hecho de que una iglesia sea dañada. Y como les he dicho muchas veces ya, el poder entender la magnitud de la obra de Jesucristo y que ustedes y yo, que soy parte de este rebaño, somos el tesoro más preciado que camina sobre esta tierra, porque son las almas que Cristo compró con su sangre. Eso debe y produce temor de Dios de no hacer las cosas a la ligera. Entonces, somos una iglesia que va a cumplir 30 años, y quiero aplicar esto específicamente a nosotros, que es lo que nos compete propiamente tal. Y como lo dije también en el video aniversario tan bonito que vimos, puede que para algunos que a lo mejor pertenecen a congregaciones llamadas históricas, que tienen 100, 50, 80 años, ¿no es cierto?, resulte poco, y para otras iglesias resulte mucho, ¿no es cierto? Pero ha sido un tiempo en el cual, créanme, hemos sido testigos de todo un proceso en que Dios nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar, nos ha disciplinado. Hemos tenido alegrías, hemos tenido tristezas, como lo dije, y hemos tenido hermanos que han pasado por esta iglesia, hermanos que sirvieron en esta iglesia, hermanos que nos supimos que a lo mejor no eran hermanos, todo, hermano, de todo. Pero lo único que podemos decir delante del Señor, que hemos querido o he querido, para no hacer responsable a otros, ¿no es cierto?, bueno, Pastor Tadeo, algunas elecciones le caen de refilón nomás. Él no estuvo ahí, ¿ya? Quizás mi hermano Hansa, ya somos nosotros. Pero el Señor ha hecho prevalecer su iglesia, y no solamente la ha hecho prevalecer, sino que la ha hecho crecer y madurar, porque humildemente Él conoce nuestro corazón. Y lo que menos hemos querido es dañar la iglesia. Ciertamente hemos cometido errores y los hemos enfrentado, y en algunas oportunidades las consecuencias han sido difíciles. Entonces, si alguien quiere emitir un juicio sobre mí de por qué pusiste a este, bueno, obviamente tiene el derecho de hacerlo, pero
la iglesia ha salido fortalecida, ha prevalecido, porque nosotros no lo hemos hecho ni por ganancia deshonesta, ni lo hemos hecho por enseñorearnos de la grey, ¿ya? Y esa es la gran diferencia que siempre ustedes deben observar y debemos observar. ¿Por qué? Porque una cosa es justamente ser inmaduro en muchos aspectos e ir madurando en el proceso, y otra cosa es tener una intención propiamente tal de servirse de la iglesia, de trasquilar a la iglesia, de estrangular a la iglesia, ¿cómo se dice?, de manipular a la iglesia con fines propios, los que sean. Y desgraciadamente tenemos amplio prontuario de lugares donde ocurren esas cosas, ¿ya? Entonces, le quiero decir con todo esto que la expresión de Pablo aquí, no impongas con ligereza, es algo que ha calado muy profundo en este ministerio, con todo lo que anteriormente he dicho, y seguramente eso tampoco garantiza que en el futuro podamos haber tomado una mala decisión, pero en la medida que nosotros aprendemos de esto, aprendemos de los golpes que hemos tenido, aprendemos de las equivocaciones, de las elecciones que hemos hecho a lo mejor solamente de forma superficial. Y vuelvo a insistir, no que a lo mejor esta persona no me cae bien, o que esto, que no me gusta la forma que tiene, no me gusta porque a lo mejor tiene una forma de criar a sus hijos de esta manera, pero no estamos hablando de pecado. Ya no estamos hablando de pecado, ni que anda con otra mujer, ni que es un fraudulento, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que aprender a diferenciar esto, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso significa, y lo va a tomar en relación con el versículo 24, cuando dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Ese juicio de ahí no es ni el juicio final ni nada, sino que simplemente es el escrutinio que deben ejercer los ancianos para finalmente designar a alguien para el ministerio. Hay situaciones que son obvias, ¿no es cierto? Otras que, como dice más adelante y lo vamos a tocar, se van a descubrir después. Pero en definitiva, la importancia de esto es capital y radical en el funcionamiento y la salud de una iglesia. Vuelvo a insistir y a reiterar, no existimos nadie que sea perfecto ni que esté 10 puntos en todo. No, eso no es así. Pero tiene que haber un carácter de por medio, ¿no es cierto? Y debemos nosotros tener claridad en el sentido de que no solamente son los requisitos, que son la base de esto, no solamente es si el hermano, ¿no es cierto?, o la hermana, en este caso hermano, hermana, si lo queremos ampliar a los distintos ministerios, tiene capacidades, porque alguien puede ser muy capaz también además. Pero el don y el carácter son dos cosas distintas. El carácter es algo que se tiene que desarrollar, es algo que tiene que ver con la esencia de la persona, y a veces hay personas muy dotadas, pero con un carácter deficiente desde el punto de vista espiritual. A lo mejor personas envidiosas, personas frustradas, se tiene que ver mucho en relación a lo que realmente es eso. No basta solamente con decir, oye, esta persona pucha, habla re bien o se le entiende clarito. No, tiene que haber un carácter que de alguna manera sea también monitoreado. Recuerden ustedes, Timoteo tiene alrededor de 35 años, es decir, no es un joven para la época, de hecho, es un adulto joven para nuestra época, pero él es un pastor nuevo. ¿Por qué? Porque existía esa idea, ¿no es cierto?, de que, y ese concepto de que no solamente tenía que tener cosas evidentes respecto al don, respecto al carácter, sino también una experiencia de vida. Por eso Pablo dice no un neófito, ¿no es cierto?, no alguien, un novato propiamente tal, y alguien que tenga una experiencia propiamente tal de vida, que pueda de alguna forma ser una plataforma de madurez en términos generales. ¿Ya? Ahora, si nosotros vamos a Lucas, capítulo 6, perdón. Estamos en
2 de Timoteo 4:10. Esto no es un consuelo para nosotros propiamente tal, pero es una realidad que le tocó vivir también al apóstol Pablo. Pablo no eligió con 10 puntos todos o a todos sus ayudantes. Tenemos el ejemplo de Demas, porque Demas, dice el apóstol, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente, fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tenemos un Demas, que el apóstol Pablo, siguiendo la línea de lo que le está enseñando a Timoteo, para que hubiese trabajado con él en el ministerio, él tuvo que haberle impuesto las manos. Sin embargo, al pasar el tiempo, se reveló realmente el estado y las intenciones de Demas, ¿no es cierto? Y ¿qué decimos entonces de Jesús? Que él pasó toda la noche, dice, orando para elegir a sus apóstoles y eligió en Judas. Probablemente, si yo considero que Jesús no cometió pecado y es así, eligió exprofeso a Judas por un propósito que él lo iba a traicionar, pero también para que nosotros nunca diéramos por sentado que una elección es 100% segura. ¿Se entiende? Tampoco es esto para que vivamos con la eterna sospecha y buscando la paja en el ojo ajeno a fin de hacer algún grado de acusación para justificar el no haber llamado o puesto en un lugar a un servidor. Tenemos el apóstol Juan, en la tercera carta de Juan, que él habla de un Diótrefes. Si vamos a tercera de Juan, tercera de Juan, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Un Diótrefes que fue ungido, podríamos decir, al ministerio, pero que en un momento determinado dijo, no, yo corro por mi propia cuenta, ni al apóstol Juan lo recibo. ¿Ya? Tenemos casos así en la Escritura. Y tenemos casos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Nuestra elección no siempre es perfecta. Por eso lo que estamos tratando es tan importante, porque el llamado de Dios es a reducir de acuerdo a sus requisitos y principios, reducir la posibilidad de que exista esto, Alguien que ocupe un lugar que no debería haber ocupado y que fue puesto ahí por nosotros. Algo que también es importante, entender que la decisión corresponde y la responsabilidad corresponde a los pastores ancianos. Pero la confirmación corresponde también a la iglesia. Y es por eso que a partir ya de un tiempo atrás, los candidatos a servir y esto, se pregunta a la iglesia por si existe también alguna instancia que nosotros, por supuesto, desconozcamos. ¿Ya? Y eso significa que si se levanta una mano, por decir una cosa, o alguien llega se tiene que comprobar, se tiene que investigar, y si es así, bueno, gracias Señor porque usaste todo el cuerpo para poder librarnos de eso. Pero puede ser también que no sea así, ¿me entiende? Entonces, lo que estoy diciendo, hermanos, es que esto es sumamente importante y sumamente delicado porque implica dar una responsabilidad a alguien que tendrá que rendir cuentas delante de Dios y exponer al rebaño de Dios a ser de alguna manera dañado. ¿Se entiende? Ese es el sentido que tiene esta última parte de la elección.
A veces algunos se quedan enfocados solamente en el tema de la imposición de manos. La imposición de manos era un acto, después de los apóstoles principalmente, era un acto de confirmación para la congregación, para que la congregación, ¿no es cierto?, supiera que la persona que se estaba, a la cual se le estaba imponiendo las manos, contaba con la aprobación de los pastores y la aprobación de la asamblea. Y eso también responsabilizaba a la persona y le daba el peso que eso significa. Y créanme que es una práctica que, por supuesto, tenemos que incorporar cada vez más, ¿no es cierto? Porque quizás hasta esta altura solo lo hemos hecho con personas que ocupan cargos de anciano o puestos de anciano o un pastor, ¿no es cierto? Lo que sea. Pero debemos hacerlo extensivo probablemente a todos aquellos que de alguna manera tengan responsabilidad de enseñanza. Piensen que les estamos entregando el cuidado de nuestros niños, pese a que nosotros entendemos que protegemos lo que se pueda decir o lo que se puede hacer, porque tenemos un programa, la hermana Anita supervisa todo lo que eso significa. Los niveles jóvenes tienen normalmente ancianos involucrados en esto. Entonces tratamos, ¿no es cierto?, responsablemente de proteger el rebaño. Nuestros niños son el rebaño, nuestros jóvenes son el rebaño, nosotros somos el rebaño, y es una responsabilidad de todos nosotros, ¿ya? De todos nosotros. Bueno, entonces el tema de la imposición de manos no requiere mayor atención, porque ciertamente era una práctica que incluso la hacemos nosotros también, y que ciertamente lo que muestra es como, diríamos nosotros, una manifestación. Por ejemplo, si se cambia un gabinete, cosa que es muy habitual, ¿no es cierto?, y aparece el nuevo ministro, y le dicen jura o promete, porque ahora hasta eso, y la persona, hay una ceremonia. ¿Para qué? Para que todo el país reconozca que tal persona está en este momento investida de, es investida, ¿no? Sí, porque la otra es investida, sí, muy bien. Investida de una autoridad delegada por la máxima autoridad de este país. Ese es el mismo sistema, ¿no es cierto? Toda la congregación reconoce en esta ceremonia, en esta solemnidad, que hay está investido, ¿no es cierto?, de una autoridad delegada por aquellos que representamos la autoridad de la iglesia en el plano terrenal. En el plano terrenal. ¿Se entiende? No tenemos otra autoridad que no sea delegada también por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, cuando el primer ministerio, y recuerde que siempre hay un concepto de elección, hermano. ¿Ya? Esto no es votaciones. Yo sé que hay algunas iglesias donde se hacen votaciones, pero si todos los que componemos una iglesia, 300 personas adultas con derecho a voto, entre comillas, si existiera ese sistema, bueno, y se presentan 2 o 3 candidatos, es más riesgoso y no es el modelo que la Biblia nos muestra. El modelo de la Biblia siempre es elección, responsabiliza a los líderes. Por ejemplo, la primera elección del Nuevo Testamento en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Lucas 6. Lucas 6. En aquellos días, refiriéndose a Jesús, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Recuerden ustedes que los discípulos no eran solo los 12. Muchos le seguían, que les llamaban, o se traduce como discípulos. Pero de todos los que le seguían, eligió
a estos 12. Y da sus nombres, ¿no es cierto?, a los cuales también llamó apóstoles. Este es un ministerio, y lo hemos repetido hasta el cansancio, es un ministerio único, históricamente único. No hay más apóstoles. Las características y los requisitos de los apóstoles bíblicos están claramente expresadas acá y fueron claramente determinados como un grupo único que se constituyó en el cimiento doctrinal de la iglesia cristiana. El fundamento, dice, es los profetas, el Antiguo Testamento y los apóstoles. Ese segmento de gente, de hermanos, se cerró. Es un ministerio único. Hoy no hay apóstoles. Hoy no hay apóstoles. Si bien la palabra apóstol significa un enviado, todos debemos tener un ministerio apostólico porque somos enviados. Pero el título de apóstol fue un título que directamente lo dio el Señor Jesucristo. Cuando Pablo fue constituido apóstol, fue constituido por el mismísimo Señor Jesucristo resucitado. Aquí tenemos al Señor Jesucristo encarnado y a Pablo fue el Señor Jesucristo resucitado. De ahí en adelante comienza un segundo proceso que es en Hechos 14, en que estos apóstoles, ahora esta primera generación de hermanos derivados del ministerio apostólico, van a capítulo 14 de Hechos, versículo 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, grupo grande, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos, no apóstoles, ancianos. Nunca más se constituyen apóstoles. Los apóstoles, ministerio único, constituyen ancianos. ¿Ya? En cada iglesia, que funcionaban de forma independiente. No existían las corporaciones, independiente. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De todos estos discípulos, ellos eligieron ancianos. ¿No es cierto? Y después, por tiempo no lo vamos a ver, los ancianos constituyen nuevos ancianos, pero no apóstoles, nunca más. Todo el que se declara un apóstol ungido por Dios y todo esto tiene un título, todo eso, hermanos, es herejía. Es herejía y es causal de mucho del dolor que sufre la iglesia de Cristo el día de hoy. Entonces, entender el proceso. Hoy día, ¿qué hacemos nosotros? Ancianos, constituimos ancianos. Ancianos tenemos la responsabilidad de constituir ancianos. Ancianos y pastores tenemos la responsabilidad de constituir líderes. ¿No es cierto? Mujeres, hombres, jóvenes, niños, todos aquellos que tienen responsabilidades. Entonces, esa es la dinámica y eso es lo que hoy debe hacer una iglesia, ¿no es cierto? Entonces son ancianos o pastores que constituimos pastores y asumimos la responsabilidad. Entonces, la importancia de la elección radica en, como hemos dicho ya, básicamente a lo largo de todo este mensaje, básicamente en hacer un examen, una investigación lo más profunda que podamos hacer, lo más amplia que podamos hacer, a fin de que reduzcamos aquella posibilidad de hacer una mala elección. ¿Ya? Y vuelvo a insistir, yo como pastor he vivido las consecuencias de hacer malas elecciones y de verdad se los digo, no quiero volver a vivirla. ¿Ya? La iglesia, como es del Señor,
también el Señor es el encargado de pasar la aspiradora. Pero en la pasada de la aspiradora igual no llega nuestro charchazo. Pues sí. Entonces, yo no quiero eso. Y si esta iglesia prevalece es porque ciertamente tenemos temor de Dios. Tenemos temor de Dios en todas nuestras imperfecciones. En todas nuestras imperfecciones. Ahora bien, el capítulo, volvemos a 1 Timoteo 5. El versículo 23 es un poco anecdótico entre medio de lo que está enseñando, pero es como que Pablo de repente se acuerda de la salud de Timoteo, quien sufría, según los entendidos actualmente, sus problemas estomacales eran colon irritable, y lo más probable es que haya sido un tremendo colon irritable por el hecho de todo lo que significaba esta responsabilidad y todo lo que Timoteo tenía que implementar en esta iglesia de Éfeso, que ya estaba de alguna manera desviado, es decir, tomó un fierro caliente, ¿no es cierto? Como aquel que llega a un equipo de fútbol que está último y que tiene que sacarlo de la zona de descenso. ¿Ya? El riesgo de descender es sumamente alto. El riesgo que Timoteo iba a correr seguramente era sumamente alto de que la avalancha y la, digamos, la impronta de estos miembros fuertes pudiera en un momento determinado terminar ahogándole. Por eso Pablo, recuerden, le dice, y ahora entendemos mucho mejor, espero, la carta de Timoteo, porque a veces lo leíamos, pero le dice, no te avergüences, ¿no es cierto? Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué le dice eso? Porque la tenían en poco. Porque estaba en la cuna, ¿no es cierto?, en Éfeso, de la idolatría, pero también de la filosofía, que se trasladó de Atenas a Éfeso, al Asia Menor, ¿no es cierto? Y por lo tanto seguramente muchos miembros de la iglesia provenían de esa parte de la ciudad o de la cultura, y ellos tenían seguramente mucho mejor vocabulario que Timoteo, tenían una impronta distinta, y Timoteo se sentía cada vez más apabullado. Por eso después el apóstol lo tiene que remediar y dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y le está diciendo eso, ¿por qué? Porque Timoteo, y no lo juzguemos, de forma natural, comenzó a, de alguna manera, acobardarse. Porque es verdad, o sea, nadie quiere asumir cargas así como así. Cuando alguien quiere ser un pastor, en primer lugar, la Biblia dice que es un gran deseo. Dios lo avala. Pero tiene que analizarlo bien, porque muchos se quedan con el día domingo, ¿no es cierto? Bueno, yo no uso la corbatita, el púlpito, la palabra, la gente que te escucha. Eso es la nata de esto. La nata de esto. Entonces, hay que pensarlo. Hay que tener dones también. Hay que de alguna manera tener una injerencia dentro también de la iglesia. Porque si nadie reconoce, nadie te escucha, nadie te sigue, lo más probable es que tampoco sea así. Porque muchos que han creído tener el llamado pastoral, y supuestamente aquí se les ha impedido, han salido, yo lo he apoyado específicamente a uno de ellos, para que levante en otra parte de la ciudad su iglesia, y si realmente es un llamado esto, bueno, pero después la cosa se diluye. La otra vez me lo encontré en el banco, está haciendo otra cosa, nada que ver. Bueno, y el llamado, si cuando Dios llama, como sea, de la ceniza, de lo que sea, porque es su iglesia. Nosotros nos subimos a un carro que Dios le está dando movimiento y empezamos a trabajar en el movimiento de Dios. No nace, oye, hagamos una iglesia. Porque se cree que es juntar gente. Ahora, bueno, tú puedes juntar gente, sobre todo hoy día, si de alguna manera les quieres dar lo que quieras. Pero hablamos del concepto verdadero del Evangelio, es una obra y un milagro de Dios. Entonces, tener cuidado con eso. Por supuesto que aquel que tiene el deseo, busque a Dios, examine también su corazón, ¿no es cierto? Vea sus dones, sus talentos, pregunte si está siendo reconocido de alguna manera, y sobre todas las cosas, sea fiel.
Porque una de las cosas que más a veces es decidora de algo es cuando alguien se siente, ¿no es cierto?, cuando de alguna manera no se le entregan las, entre comillas, oportunidades y adquiere una actitud más bien a la defensiva o rencorosa o lo que sea. Y eso también va demostrando cómo es el corazón de la persona, y que quizás tiene el llamado, pero Dios necesita seguir trabajando en eso. ¿Cómo ve a las personas? Alguien quería ser pastor, pero sin embargo tenía un desprecio por aquellos hermanos, estoy hablando de la iglesia primitiva nuestra, por aquellos hermanos que llegaban en un auto, que estos ricos, lo único que hacen es hablar de puras nanas, pero él decía que tenía un llamado pastoral. ¿Cómo voy a ser así, po? Tienes que ver un corazón transformado. Tú tienes que ver a las personas, y le pasó a muchos. Ustedes saben que Danielito, mi amado hermano, y no es culpa de él, una cosa de Dios, igual a Richard Gere. Entonces la iglesia llena. Se fue Richard Gere y aparecí yo. Y un gran segmento de la iglesia se fue, po. Pero ni culpa de Daniel ni culpa mía. Entonces yo no dije, sí, el gringo, todos venían por la pinta. ¿Cómo se te ocurre? O sea, por mí, que se lo digo honestamente, en esa época, tiempo atrás, si se hubiesen ido todos, yo feliz, pues, se cierra esta cuestión y nos vamos todos para la casa y yo sigo ganando plata. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso me refiero. No estoy diciendo que este sea el sistema, el método, ni que mi llamado es el ejemplo. No, estoy simplemente hablando de mi experiencia, no tengo otra que contar. Pero quiero que tengan esa motivación, hacer esa diferenciación. ¿Cómo miramos a la gente? La miramos, como dice el apóstol Pablo, más adelante ya, a nadie vemos según la carne, sino según la necesidad. No según lo que tiene, lo que no tiene, cómo es, cómo viste, no, según la necesidad. Y si está aquí, es porque Dios la ha traído. Entonces, el versículo 23, como dije, es un paréntesis que habla de la preocupación de Pablo a todos los niveles de este Timoteo y reconoce que Timoteo de alguna manera necesita. No se olviden que el vino tiene una característica medicinal, sobre todo en esta época, ¿no es cierto? Y le dice que ya no beba solamente agua, sino que un poco de vino también, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el agua de aquella época no era lo que es hoy día desde el punto de vista de la potabilidad, ¿no es cierto? Normalmente las aguas eran bastante contaminadas, y no siempre había la posibilidad de hervirla y una serie de otras cosas, y creo que ni se conocía el hervir el agua, pero significaba eso, ¿no es cierto? Entonces, seguramente Timoteo, sufriendo de problemas estomacales, los que fueran, al beber este tipo de agua, obviamente agudizaba su problema o su malestar estomacal, y por eso le dice que tome el vino, que en aquel entonces, como muchos aceites también, tenían de alguna forma considerado dentro del vademecum de los médicos de la época, ¿ya? Y eso es lo que dice respecto a eso. Ahora, el versículo 23 vuelve a entrar Pablo, y a finalizar este capítulo vuelve a entrar con el tema de la elección de líderes. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a la evaluación. Cambia juicio ahí por evaluación, ¿ya? No está hablando y está hablando obviamente de pecados evidentes, ¿no es cierto? Evidentes, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo lo sabe, y que de alguna manera inhabilitan a esa persona para ocupar algún grado de responsabilidad, ¿ya? Algún grado de responsabilidad. Pero después dice, antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Es decir, pasó la prueba, por así decirlo, pero al pasar el tiempo, esa persona, y hemos tenido también de eso, se descubre. Pero vuelvo a insistir, es Dios quien pasa la aspiradora y limpia finalmente, usándonos a nosotros, por supuesto, pero al paso del tiempo se demuestran o sale a relucir
esa condición o esa mala elección que se hizo con esta persona en particular. Entonces existen de los dos tipos. Hay algunos que son sumamente evidentes, ¿no es cierto? Otros se manifiestan después. Y el versículo 25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Otros que efectivamente, por lo menos en el entendido de los requisitos que estamos viendo, es evidente que tiene un llamado, que tiene un don, que ama a las personas, en fin, todas esas cosas que son evidentes, que tiene un testimonio, que tiene un corazón, que tiene humildad, que, en fin, y que es una persona, un varón, una mujer que es todo terreno, no sirve haciendo lo que se necesite. Y además de eso tiene capacidad, y eso es hermoso, porque en el fondo son personas que nosotros debemos, en la medida que la iglesia vaya creciendo, hermanos, hermanas, que debemos ir incorporando. No un neófito, por supuesto, pero sí alguien que de alguna forma tenga un testimonio permanente dentro y fuera de la iglesia. Y dice después: y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Está hablando de también algunos que a lo mejor en un principio no pareciera como que no va a ser, quedamos con la duda todo, pero después el tiempo, ¿no es cierto?, da la razón de que efectivamente la elección fue correcta. ¿Ya? La elección fue correcta. Yo lo hablo en mi propia vida, porque seguramente si ustedes me hubiesen conocido a los 27 años, seguramente no habría calificado según lo que pudiera pensar la gente de mí. No porque tenía otras mujeres, no, sino porque en el fondo tenía una forma de ser que no necesariamente hablaba de un corazón pastoral. Vuelvo a insistir, es mi experiencia. No la tome como la norma. La norma es que la persona quiera ser un pastor. Mi experiencia es que yo no quería ser un pastor. No es que no quisiera servir a Dios, no es que no quisiera, no, pero estar ahí. Porque una de las cosas que más me complica en la vida, o me complicaba, era hacerme cargo de los problemas de otros. Era lidiar con cuestiones. Porque en el mundo, ¿cómo lidia uno con las cosas? Te va ahí, pum. Si yo no voy a dejar de almorzar ni de ver un partido de fútbol porque vos te fuiste. Pero aquí no, pum. Son ovejas de Dios. Lo entendí en el tiempo. Entonces me toca mucho esto a mí en lo personal, porque es algo que Dios ha puesto en el tiempo. Ha puesto en el tiempo. Y realmente yo se lo agradezco al Señor. Y agradezco a mi hermano Daniel que él confió en eso. Confió en eso. Porque yo no confié en eso. Dios me lo demostró a mí también después. ¿Puede darse un caso así? Claro que sí. ¿Es la norma? No. ¿Es el modelo? Tampoco. El modelo es que alguien quiera ser pastor. ¿No es cierto? Pero no crea que por el deseo es igual va a ser. ¿Ya? Es igual va a ser. Entonces, básicamente eso, y quisiera que viéramos el capítulo de Hechos para terminar y para cerrar. Hechos 20. (26) al 32, un pasaje que hemos visto muchas veces, pero no debemos olvidar, porque aquí hay un apóstol que ha constituido ancianos, y cuando él sabe que no los va a volver a ver, porque sabe de alguna manera que va a terminar, ¿no es cierto?, su vida de forma abrupta, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace? Por tanto, él manda llamar a los ancianos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. ¿Se dan cuenta ahí? Usa la figura, la persona del Espíritu Santo, que es Dios, pero es Dios, ¿no es cierto?, ya obrando en la iglesia. No es Jesús, es Dios
Espíritu Santo. Ahora entendemos Padre, Hijo, Espíritu Santo son lo mismo, todo por supuesto, pero vemos las funciones. ¿Por qué? Porque a los apóstoles, ¿quiénes los llamó? ¿El Espíritu Santo? No, Jesús. Obviamente el Espíritu Santo estaba en concordancia, todo, y esto no es que están separados, ni esto es tuyo, ni esto es mío, no, sino para mostrar la dinámica, para que no cometamos el error de llamar apóstol a alguien hoy día cuando ya no es. En que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. No nos olvidemos nunca, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Nosotros somos el tesoro más valioso sobre esta tierra, hermanos. Lo más valioso somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos el rebaño que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey del universo, el Creador de todo, compró con su propia vida. Con su propia vida. Y eso tiene que darnos a nosotros temor de Dios, reverencia a Dios. Y en este caso, en cuanto a lo que estamos hablando de las elecciones. Y aquí Pablo da una información terrorífica, si la miro yo. Porque yo sé, o sea, no dice, mira, yo pienso, yo creo, tal vez. Está usando una afirmación en el griego fuerte. Yo sé que después de mí, de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Ya? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. El apóstol Pablo con lágrimas amonestaba, ¿no es cierto?, a los ancianos cuando permaneció con ellos en Éfeso. Está hablando en Éfeso, de Éfeso. Entonces está hablando y le está diciendo esto. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Yo ya cumplí mi tarea, pero los sigo encomendando a ustedes a Dios. ¿Y a qué cosa? Y a la palabra de su gracia. No a su carisma, no a sus habilidades, a la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el apóstol está hablando aquí, hermanos, ciertamente a esta misma iglesia de Éfeso, a los ancianos de esta iglesia, de lo terriblemente importante, lo tremendamente importante, que es todo este tema de la regulación de los pastores que hemos venido viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la elección de ese hombre va a tener una influencia sobre el rebaño. Si hacemos una mala elección, vamos a afectar el rebaño. Y somos nosotros mismos los que les estamos dando cabida a estos lobos rapaces. Algunos, dice, se van a levantar de nosotros, por supuesto. Por supuesto. De hecho, cuando hablamos de Diótrefes, cuando hablamos de Demas, cuando hablamos de Judas, no vinieron de afuera, vinieron de adentro. ¿Por qué? Porque fueron personas a las cuales los apóstoles, ¿no es cierto?, también impusieron las manos para que estuvieran ejerciendo ese rol. Así que demos gracias al Señor, que hasta aquí, ¿no es cierto?, nuestra iglesia tiene una experiencia de vida de la cual hemos aprendido, y que las nuevas generaciones que nos está proveyendo el Señor de hermanos, sé que el Señor va a levantar de ellos también hombres y mujeres idóneos para el servicio, pero mientras tanto también yo animo a mis hermanos y hermanas, como lo dije hace un tiempo atrás, la importancia del involucramiento en los ministerios de la iglesia de hermanos y hermanas que tengan testimonio, que sean antiguos y antiguas, para no decir otra cosa, ¿no es cierto?, más maduros en el Señor, no perfectos, pero es imprescindible que se involucren, porque la necedad está ligada al muchacho. Nosotros pasamos la etapa de muchacho, y si hemos caminado en el Señor, ya la necedad no está ligada a nosotros. Podemos comportarnos de repente como necios, sí, pero tenemos una experiencia de vida que no se puede perder. Esto no es, mira, yo ya cumplí 30 años, listo, no.
Hay personas, hermanos, que a lo mejor piensan, mira, yo en realidad ya mis cabros crecieron, todo esto, yo me voy a comprar un terreno en el campo y por favor no estoy diciendo nada con eso, y me voy a ir a hacer mi vida allá, ya no me meto con nadie. No. Si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tienes una tarea y tienes un deber de velar por el crecimiento, la maduración de esta iglesia. Porque no lo vamos a ver, pero en Apocalipsis capítulo 2, cuando habla de la iglesia de Éfeso, si ustedes se recuerdan, el Señor elogia la iglesia porque habían corregido la línea doctrinal, esa generación que recibió este mensaje de Pablo y vivió como Timoteo como pastor, pero lo que sucede al final del tiempo es que las generaciones que vinieron después no lo hicieron. Y cuando dice quitaré el candelabro, significa la iglesia desaparece. Y eso es una historia terriblemente triste en Europa y en Estados Unidos. Iglesias que no es que se trasladaron, sino que desaparecieron. Y hoy día ahí hay pub, restaurantes, ¿no es cierto?, centros culturales. Pero no es que esa iglesia se cambió a un local, a otro, no existió más. Es como si el día de mañana desaparecemos todos nosotros, ¿no es cierto?, y finalmente esto se transforma en un minimarket San Joaquín. Pero no es porque los hermanos crecieron tanto que tuvieron que comprarse un terreno, no, porque desapareció la iglesia. Entonces, la continuidad no va a venir sola, la continuidad viene de todos aquellos que estamos aquí puestos por el Señor y que es nuestro trabajo velar, estar atentos a la aparición, ¿no es cierto?, de un nuevo líder, a dar oportunidades a los jóvenes, pero siempre apoyándolos y cuidándolos. Seguramente la posibilidad de volver a equivocarnos, pero haberme equivocado no debe traumarme de nunca más pensar en que Dios va a llamar gente nueva. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la importancia, hermanos, de lo que hemos visto en todo este final del capítulo 5. Espero en el Señor que podamos asimilarlo, ¿no es cierto?, y también tomarlo como parte de nuestra pertenencia a esta nuestra amada Iglesia Cristiana La Serena. Nos ponemos de pie para orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de servirte. Oro por todos nuestros matrimonios jóvenes, sobre todo, Señor, jóvenes también y jovencitas, que serán quienes tendrán que continuar y hacer crecer aún más, Señor, esta tu iglesia, Padre. No solamente en forma numérica, sino que traspasando también lo que nosotros le hemos entregado a nuevos hermanos, a nuevas familias que llegarán a nuestra iglesia, Padre. Gracias por aquellos hermanos antiguos, maduros, Señor, hermanos y hermanas, Señor, que están involucrados en la enseñanza, en el discipulado, en el cuidado, Señor, del rebaño, Padre, y te pedimos que los fortalezcas, Señor, y que más de aquellos que tenemos mucho todavía que entregar, Señor, nos involucremos en los procesos que tú estás llevando en nuestra iglesia, Padre. No solamente que deseemos, Señor, ser algo o alguien dentro de la iglesia, sino que lo que queremos, Padre, es tener un corazón deseoso a servir donde sea, Padre, donde sea. Que no nos sintamos, Señor, quizás frustrados porque no hemos sido, entre comillas, llamados o considerados entre comillas también, Señor, cargos mayores, que no lo es, Señor, bajo ningún punto de vista. Sino que al contrario, Padre, vivamos con esa alegría porque seguro, Padre amado, seguro que tú tienes coronas, Señor, para muchos hermanos y hermanas que son fieles en la oración, que son fieles en el servicio, Señor, que son fieles y que aman la iglesia y están dispuestos a hacer lo que se necesite, mi Señor. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre de Jesús.